Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para todos los jubilados. Cuáles son las entidades con los préstamos más convenientes para todos ustedes. También vamos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque, como siempre, vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, hoy con la presencia del economista Eduardo Curia. Quédese con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas sus consultas. Bueno, aquí estamos ya con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola. Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy. Justamente esta semana el CESBI presentó las empresas premiadas por sus iniciativas en la lucha contra el fraude. Yamila nos presenta esta información. Un concurso que por cuarta vez busca destacar aquellas iniciativas de las empresas destinadas a lo que es prevenir y detectar el fraude en el mercado de seguros. QBE, Zurich y Seguros Rivadavia entre las premiadas. Ahora bien, esto nos lleva naturalmente a preguntarnos cuál es la situación del fraude en el mercado de seguros, particularmente un mercado afectado por un flagelo vinculado a su operatoria, que tan emparentado está. Ahora, los empresarios nos dicen, bueno, los controles están aumentando, nosotros estamos destinando nuestros esfuerzos a que esto sea así, pero el fraude también aumenta, cada vez hay más formas, ¿sí? Y ocurren a distintos niveles, con lo cual es como un desmadre de situaciones que tratamos de atacar de distintos flancos, pero que nos siguen ganando. Y trazan un paralelismo entre la situación económica del país y la evolución del flagelo. Obviamente, la depresión económica, nos comentan, favorece el oportunismo, favorece el hueco, el espacio para que se lleven a cabo determinadas acciones ilegales que obviamente y básicamente le sacan plata a la industria del seguro. La plata de los asegurados termina pagando siniestros que no fueron y que alguien se está riendo por detrás y los está cobrando. Y particularmente en lo que se detienen es en lo que tiene que ver con la injerencia del sector público. Ellos dicen, necesitamos que se destinen esfuerzos no solo a detectar y a prevenir, sino a sancionar. Tal vez de una manera un poco fuerte dicen, no va en cana a nadie. Bueno, esto no es así seguramente, pero el punto es que si no está la sanción, dicen, bueno, el terreno es fértil. ¿Qué situaciones ustedes detectan, pueden conocer de la vida cotidiana? Bueno, la primera es los siniestros ocurridos los primeros días de contratada una póliza, la simultaneidad de denuncias de una misma persona contra distintas compañías de seguro y lo que tiene también que ver con el agravamiento de lo que fueron los siniestros cuando fueron, bueno, por ahí mucho menores. ¿Y cuáles son los esfuerzos de las compañías? Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con el compartir información. El CLEA, por ejemplo, es un sistema que favorece la detección de estos casos. Y también todo aquello referido a los esfuerzos de toda la compañía en función de la detección y la prevención, que es a lo que apuntaba, bueno, justamente el concurso y en lo que se entrena o a lo que se le pide a los empleados que sean particularmente detallistas, mismo los que toman las denuncias. Se les hace luego un test donde sí, responden dos preguntas que ya llaman la atención, bueno, el caso se estudia. 14 y 15 de junio, concurso no, el concurso ya pasó. Congreso Internacional del Fraude en el Seguro, con nuevos datos, nuevas estadísticas de un flagelo que igual se mantiene un poco siempre por debajo porque las compañías no quieren decir a mí sí me hicieron muchos fraudes. Veremos cómo evoluciona el tema y cómo sector público y privado pueden seguir congeniando para tratar de erradicar el flagelo. Un tema, ¿no?, que hay que combatir por todos los medios posibles, pero lo terminamos pagando nosotros con un costo mayor del seguro, ¿no? Así que un tema muy importante. Seguimos ahora con información para todos los jubilados. ¿Cuáles son las entidades con los préstamos más convenientes del mercado argentino? Bueno, primero contarle a los jubilados que hay entidades de primera línea que otorgan préstamos especiales para ello y que suelen ser mucho más económicos que otras entidades de segunda línea, mutuales, etcétera, que tienen un costo muy pero muy elevado. Lo que vamos a ver en pantalla es cuál es la cuota que se paga por cada 1.000 pesos que pide un jubilado, por ejemplo, en una entidad
financiera a 12 meses, préstamo a 12 meses. Fíjense, Credit Coop 89 pesos por cada 1000, Nación 90, Provincia 91, al igual que la tarjeta Argenta, Macro 101, Comafli 105 y Santander Río 106. Ustedes tienen en pantalla la lista completa. Si uno quiere estirar el plazo, ir a un plazo más amplio, bueno, varía según cada banco. La tasa de la cuota que se paga por cada 1000 pesos baja sustancialmente. Fíjense, Banco Ciudad, ahora el costo es de 25 pesos por cada 1000, pero a 72 meses, es decir, que por un plazo prolongado se va pagando esos 1000 pesos de préstamo. Le sigue la tarjeta Argenta con 37 pesos, pero a un plazo mucho menor, en este caso son solo 40 meses, antes eran 72 meses. Macro 44 pesos, Credit Coop 50 pesos, Santander 53, y cierra la lista el Banco Industrial con 64 pesos por cada 1000. A tener en cuenta entonces que si bien los costos financieros son altos, es decir, superan el 30% en la mayoría de los casos, son mucho, pero mucho más bajos que estas entidades de segunda línea que les comentaba, que en algunos casos hasta superan el 50% o más. Así que los jubilados, a tener en cuenta que las entidades financieras de primera línea tienen préstamos especiales para ellos y son los más baratos del mercado. Sí, vemos ahí, ¿no?, que por 30 pesos por mes los jubilados pueden acceder a un préstamo de 1000 pesos en el mercado local. Bueno, vamos a seguir ahora con información de los mercados de capitales, lo que sucedió esta semana, y vamos a comenzar el repaso con lo sucedido en los mercados internacionales que cerraron la semana en caída. Bueno, un poco los índices internacionales tuvieron todo este año un rally muy importante, sobre todo el índice S&P 500 que nuclea a las principales 500 acciones de los Estados Unidos, alcanzó el miércoles de esta semana los 1.690 puntos y justo ese mismo día salió a hablar Ben Bernanke, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y comentó que probablemente en las próximas reuniones podría haber un cambio en el ritmo de la política monetaria. La Reserva Federal desde el año 2009, en la salida de la crisis, viene imprimiendo muchos billetes y comprando bonos para lanzar estos billetes al mercado. Cerca de 2 trillones de dólares es la suma que inyectó al mercado. Digamos, ¿no?, que pretende el Banco Central de los Estados Unidos con esto expandir, ¿no?, la actividad, sacar a la economía estadounidense, ¿no?, de la crisis que atravesó, ¿no? Justamente. Esta política muy flexible de la Reserva Federal, con tasa de interés casi en cero, por decirlo de alguna forma, regala casi el dinero, ¿no?, con el fin de motorizar la recuperación económica, que ha sido lenta y muy gradual. Llevamos ya casi 5 años desde la crisis y recién se están empezando a dar los primeros indicios en el sector o en el mercado inmobiliario, que ha tenido una muy buena performance este año, y esto ha llevado a que el índice S&P 500 alcanzara esta semana ese máximo de 1.690. Desde que salió a hablar Bernanke hubo una fuerte corrección en el mercado, ese día el mercado se dio vuelta y a partir de ahí tenemos quizá un escenario más difícil para lo que es la renta variable en los mercados internacionales, porque lo que está cambiando un poco respecto de lo que venía siendo hasta aquí el discurso de la Reserva Federal es: vamos a seguir con esta política acomodaticia o flexible para impulsar la economía, y ahora cambiaron un poco el discurso y dijeron: vamos a reducir la velocidad de esta política flexible, bueno, la velocidad de inyección, si es que continuamos viendo indicadores de recuperación en la economía en las próximas reuniones de la FED, ¿no? Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos rápidamente a un corte en instantes. Estamos nuevamente con ustedes. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar a responder a las consultas que nos han enviado, tanto por las líneas telefónicas que irán pasando por debajo de la pantalla a lo largo de este bloque, y también por nuestra página de Facebook. Y vamos a comenzar con la consulta de Daniel sobre la situación del Banco Industrial.
Un banco especializado en préstamos para la producción, para pequeñas y también para grandes empresas, tiene un patrimonio de 499 millones de pesos, depósitos de 3.619 millones y acumula resultados positivos, como vemos en pantalla, de 10 millones de pesos. Cara sonriente entonces para el Banco Industrial. Bueno, se comunicó también Mariana, que viene con nosotros para conocer el estado del Banco San Juan. Es el agente financiero de la provincia y también uno de los bancos miembros del Grupo Petersen de entidades financieras. Tiene un patrimonio de 2.229 millones de pesos, depósitos 6.692 millones y resultados positivos, en este caso de 60 millones de pesos. Cara sonriente para el Banco de San Juan. Bueno, vamos a seguir con una última pregunta relacionada con los bancos, en este caso una pregunta de Lina, que quiere saber cuáles son los bancos con la mejor tasa de financiación de tarjetas de crédito, Santi. Bueno, en este caso los bancos que muestran mejor financiación son los bancos públicos, Alejandro, el Banco Credicop, aunque hay que recordar que en las últimas semanas los bancos de capitales nacionales, como el Banco Macro, Banco Galicia, también hicieron un acuerdo para que la tasa de financiación no supere el 30%, así que cualquiera de todos ellos están más o menos parejos. Muy bien, cambiamos de tema y una vez más se viene intentando avanzar en el Congreso de la Nación con un proyecto para emitir monedas, billetes de mayor denominación, en este caso de 500 pesos. A partir de esto, Liliana Zacarías dialogó con el público en la calle en relación a este tema. Café Financiero le preguntó a los consumidores si es necesaria la emisión de estos billetes y si enfrentan dificultades en la vida cotidiana con respecto a su inexistencia. Sí, claro que sí, ya es necesario. Si no, tenés que andar con tanta cantidad de monto de dinero. Para pagar una transacción importante, ¿cuánto necesitas? ¿Espera que se avance con este billete? Por supuesto, lógico. Agiliza todo. Teniendo en cuenta la creciente inflación, me parece que es una solución lógica, habría que tener en cuenta otras consecuencias. Yo no considero necesario, yo me atengo a lo que el Banco Central decía, porque es política monetaria. ¿Pero la falta de billetes de mayor denominación no le genera un conflicto en su vida cotidiana? A mí personalmente no, pues soy pobre. Con la devaluación que hay, o sea, es inminente billete de 500 pesos. Yo espero que lo aprueben urgente. Mira, considero que sí, porque ya la moneda no vale nada. O sea que tenés que andar con un montón de plata encima que no tiene sentido. Y sí, creo que hoy día es necesaria la emisión por una cuestión, digamos, de depreciación en el billete, ¿no? ¿Genera inconvenientes a vos en tu vida cotidiana la falta de un billete de mayor denominación? No, para nada. Para nada. Es en cuanto a practicidad quizás, pero no, inconvenientes ninguno. A mí me parece que esa es una seña cabal de lo devaluado que tenemos hoy el peso. Para cualquier tipo de operación diría que no tendría que sacar un billete de 500, sino uno de 1000. Para retirar 5.000 pesos tengo que llevar un paquete de billetes, no sé si me interpreta, o para una operación inmobiliaria. ¿Qué hacemos? Muy bien, la verdad que no tiene realmente ningún sentido que el gobierno continúe evitando no avanzar en este sentido en la emisión de billetes, por lo menos de 200 pesos, ¿no? Sino uno de 500. Esto facilitaría, ¿no?, la vida cotidiana de las personas, en particular, por ejemplo, en temas como evitar que los billetes se acaben en los cajeros automáticos los fines de semana, en particular los fines de semana largos, ¿no? Sí, recordar que el argentino tiene uno de los billetes de menor denominación, incluso al tipo de cambio oficial, el billete de mayor denominación es menor a $20. Esto no ocurre en ningún país de la región. Muy bien, vamos a seguir ahora con una última contestación sobre la situación de una compañía de seguros. Y para Enrique, que nos consultó sobre la situación de Federación Patronal, ya con datos actualizados al primer trimestre de 2013, esta empresa presenta un activo de 7.783 millones de pesos, pasivos 6.900 millones, patrimonio 794 millones de pesos, resultado 156 millones, primas 3.600 millones, informa 15.848 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, con esta información nos vamos a un nuevo corte. En instante vamos a estar dialogando con el economista Eduardo Curia sobre los principales temas económicos de la semana.
Bueno, ya estamos con la presencia de Eduardo Curia para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Y una semana en la que el INDEC dio a conocer las estadísticas del desempleo del primer trimestre de este año, que dieron cuenta, ¿no?, de un incremento en el desempleo al 7,9%, del 7,1% en el mismo trimestre del 2012. A partir de estos datos, Eduardo, mi pregunta es la siguiente: ¿crees que esta es una situación temporal, coyuntural, o crees que esto indica ya una tendencia que se va a dar en la economía para los próximos meses y años? Las dos cosas: coyuntural, en que puede ser que si un poco el ciclo va mejorando, algo se reabsorba, pero creo que hay un tema estructural ya instalado, que hay problemas para la generación fundamentalmente de empleo privado de hace tiempo. Una de las causales básicas es el retraso cambiario, obviamente. Por eso los sectores exportadores, ¿no?, los sectores que compiten con las importaciones. Digamos, el costo laboral medido en dólares, que no necesariamente corre pareja con el poder adquisitivo interno, ya está en niveles altísimos y es uno de los resortes más importantes que inciden en la pérdida de competitividad, ¿no? Y son el espejo del retraso cambiario. Hay como una baja rentabilidad en esos sectores, entonces las empresas no invierten y no se generan nuevos empleos. Obviamente. ¿Y cree, digamos, que el gobierno, no teniendo en cuenta que se vienen las elecciones? A mí, de hecho, me sorprendió que publicara un dato que es negativo, ¿no?, y que no tiene que ver con algo, ¿no?, o tiene que ver con algo que el gobierno ha priorizado en los últimos años, ¿no?, como es el empleo. El gobierno se ha vanagloriado en los últimos años de mejorar sustancialmente el nivel de empleo en nuestro país, ¿no? ¿Crees que el gobierno va a trabajar para corregir este indicador, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones en octubre? Me parece que el trabajo del gobierno está definido por lo que llamamos la mejora del ciclo del 2013, si se termina consolidando respecto a un año bajo como el 2012, y ver si en ese camino, con lo que está haciendo hoy el Estado como un principal empleador, algo se puede revertir. Pero insisto, ya sería una reversión que no toca las causales profundas, que ya tienden a ser estructurales, y como un dato fundamental el que yo había señalado, la distorsión de precios relativos, que cuando no existía esta distorsión en el primer periodo de la década pasada, la creación de empleo fue masiva, digamos, y el sector industrial influyó mucho. Pero lo que estás viendo ahora entonces es que es posible que el gobierno intente, digamos, revertir esto a través de la creación de puestos de trabajo en el sector público. Es una mezcla, insisto, de que mejore un poco el ciclo, digamos, en una visión corta, a través de cosas que van pasando, Brasil, medidas pro consumo, etcétera, y que todo esto resulte algo como para revertir, insisto, en la epidermis este fenómeno, ¿no? Bueno, Eduardo, hablabas de atraso cambiario, pero despacito el dólar oficial, bueno, ya trepó un centavito por semana, ya está en 5.27, digamos, el gobierno fue devaluando. Inclusive ahora, ¿ves que existe atraso cambiario? Sí, obviamente, porque el tema es que el stock de atraso es significativo, y lo que de alguna manera sí hay que asumir es como que ralentiza la apreciación adicional, pero no hay todavía sigue estando más por debajo de la inflación, ¿no? Claro, o sea, así como la distancia era más sideral en el 2010, donde la evaluación nominal era del 4, fue la inflación efectiva del 20 y pico, hoy sí. Si uno extrapola la primera parte del año, va en un 16, si toma el reciente mes en curso, es un poco más. El 22 por ahí, ¿no? Pero está ahí empardando, en el mejor de los casos, la inflación efectiva precios-costos, y con lo cual el enorme stock de retraso queda irredento, haciendo su mórbido efecto, digamos, ¿no? Me llamó un poco la atención cuando las reservas internacionales perforaron el piso de los 40.000 millones de dólares, después perforaron el de 39.000 y ahora, bueno, ya van 38.700 y siguen bajando. ¿Qué tan importante es esta baja de las reservas internacionales? Si puede seguir así, si esperás que suban. Y el tema es la tendencia. La del último año que se acrecieron reservas es el 2010. A partir de allí sistemáticamente van decayendo, digamos, las reservas, incluso con lo que se esperaba este año, que hay aporte de cosecha gruesa, etcétera, etcétera, pero hay otros elementos, incluido, entre otros, insisto,
una suavización del superávit comercial muy importante, que decanta en que a la postre las autoridades se ven un poco obligadas o urgidas a recurrir a este blanqueo para hacerse, digamos, de un montante de divisas. O sea que no está, si uno le va quitando encajes de los depósitos en dólares, lo que queda del Basilea y qué sé yo demás, incluso es menor la cuenta. Así que en dinámica no es un tema para tomarlo en solfa, ¿no? ¿Crees que el gobierno va a lograr así conseguir obtener algunos fondos en dólares no declarados para la economía a partir de este blanqueo que está intentando imponer? No lo descarto, yo no tengo un saber cierto al respecto, pero de 2.000 a 4.000 por ahí se dice, pero algo creo que se puede, digamos, lograr, ¿no? Obviamente es claro, digamos, a lo largo de todo tu discurso, ¿no?, que la única solución o una de las principales soluciones, ¿no?, para la situación actual de la economía es una devaluación, ¿no? Pero Cristina Fernández, la presidente, dijo hace unas pocas semanas que luego de las elecciones no va a devaluar bajo ningún motivo, ¿no? ¿Vos creés que esto va a ser así? ¿Creés que no se va a devaluar? Y si no se devalúa, ¿cuáles crees que pueden ser las consecuencias? Primero, lo que yo siempre recomiendo es la macro del dólar alto, que es una macro, no solo una medida cambiaria sola. Yo tengo esa visión y en 2011 volví a hacer una propuesta muy formal al respecto, una propuesta integral. Sigo creyendo que la solución profunda supone eso. Está claro también que las autoridades parecen tener otra visión al respecto. Ahora, la inacción en cuanto a lo que yo llamo la macro del dólar alto y tener una reversa también deja secuelas y va a seguir dejando secuelas, y una es justamente el tema del nivel de problema del empleo. Claro. Sí. Ahora, Eduardo, esta semana también se anunció que militantes van a salir a controlar los precios para que no suban. ¿Esto te parece que pueda dar resultado? ¿Te parece efectivo? ¿Te parece que el control hecho de esta manera es necesario? Los controles nunca van a resolver problemas de fondo, distorsiones de fondo, presiones de costos, distorsiones de precios. A veces pueden usarse. En este caso particular, mi recomendación al gobierno, mi humilde recomendación es tener mucho cuidado que esto, si se hace, los 500 productos, sea de la forma más orgánica posible, hasta, digamos, con un condimento, llamémosle técnico, como para evitar que se generen, que esto es el riesgo que yo veo, una masa densa de fricciones, roces, etcétera, que puedan llevar a otros males o perturbaciones, como tema de desabastecimiento, cosas por el estilo, con lo cual hay que pensarlo de manera seria, muy orgánica y muy guiada, con pautas clarísimas para los que operen en el campo, ¿no? En toda esta charla que tuvimos no hiciste ninguna mención por ahí a algún programa antiinflacionario. ¿Crees, digamos, que tiene que ser parte de algún planteo, digamos, para enfrentar esta situación y debe venir antes, después de una eventual devaluación del peso? No, en el 2011, insisto en eso, mi última propuesta formal era un paquete de diseño unitario, pero que empezaba la estabilidad que vale es la de los precios relativos correctos. A mí la estabilidad sobre precios relativos que no estén correctos, que supongan retraso cambiario, a mí la verdad que no me gusta. Ahora, por supuesto, el diseño como aquel que yo recomendé es un diseño en conjunto donde a la postre hay que decantar en un programa antiinflacionario lo más orgánico posible. Muy bien, bueno, Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis de Eduardo Curia sobre la situación de la economía, el deterioro que viene mostrando el empleo y las soluciones de fondo que se deben encarar para resolver este tema y para que el desempleo no se agrave. Nos vamos entonces con este análisis. Nos reencontramos el próximo martes, a las 17 horas, aquí en Metro.